vamos a nuestro estudio de la mayordomía. Terminamos la semana anterior con ¿qué cosa? ¿Con lo que dijo? Con los... No. Terminamos con los frutos. Sí, ahora vamos con los... O como si vamos a lo estricto, con el fruto del Espíritu, ¿cierto? El fruto del Espíritu, para tener una mejor mayordomía de nuestro ser, de nuestra parte espiritual. Ya vimos, como siempre hemos dicho, el cuerpo ya lo vimos, el alma lo vimos. Ahora estamos en la parte espiritual. La parte espiritual. Y dentro de eso, un resultado de una buena mayordomía da como resultado frutos. Frutos en cuanto a almas para Cristo y frutos en cuanto al carácter del creyente adquiriendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y para eso nos basamos en Gálatas y en Efesios. Sacamos los... ¿Cuántos frutos al final son ahora? No, 11 frutos. 11 frutos, 9 de Gálatas y 2 de Efesios. Ahí está. 11. Entonces, ahora, ¿qué tú tenías? ¿Tú estás moviendo con ese? Ah, ya. Entonces ahora vamos a los, déjeme ver qué colocó mi hermana, dones. Bien, vamos a los dones espirituales. Es importante también este estudio, bueno, toda la palabra de Dios es importante, pero es importante que analicemos en nuestra mayordomía espiritual cómo administrar bien los dones. ¿Sabe usted que los dones se administran? ¿Sabía usted eso? Hoy, si no, hoy lo va a saber. Primera de Pedro 4:10 nos dice eso. Primera de Pedro 4. No vaya a ver, yo andé ahí. Te colocaste mal ahí. Aquí hay un puesto, dice. Primera de Pedro 4:10. ¿Quién lo puede leer? Primera de Pedro 4:10. Dale no, hermano ya. Cada uno, dice, ministrelo y administrelo, ¿cierto? Son las palabras. ¿Dónde está mi Biblia? Acá está. Que siempre me esconden mi Biblia. No quieren que la lea. Entonces, vamos a hablar acerca de los dones. Lo que debemos entender también que dentro de la obra del Espíritu Santo hay algo que cada hijo le fue otorgado, que son dones. Por lo menos a cada verdadero creyente se le ha dado un don para que lo administre la obra de Dios en la iglesia. La Biblia describe, ¿cierto?, con frecuencia a la Trinidad en el acto de dar. A Dios, ¿cierto?, el Padre le agrada dar. Él envió y dio a su Hijo amado, ¿cierto? Juan 3:16. Jesucristo dio libremente su sangre por nosotros. Podemos ver eso en Lucas 22:20. Y por último, después de su llegada, ¿cierto?, en Pentecostés, ¿cierto? ¿Quién llegó en Pentecostés? Los pentecostales. No. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó su ministerio de dar dones a la iglesia y seguirá haciéndolo hasta el... ¿Hermano Cristian? Hasta el arrebatamiento. Le digo a él porque a él le gusta ese tema. Por eso es importante administrar bien nuestra área espiritual, para así administrar bien los dones que nos han sido dados. Entonces, como primer punto, vamos a ver la definición de un don espiritual. Número 1, la definición de un don espiritual. La definición de un don espiritual. ¿Anotaron ya acá? Esta es la instrucción nomás, ¿no? Esto es por colocar nomás algo. Silencio los celulares. Entonces, la definición de un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Y es importante porque, hermano mío, 1 Corintios 12, verso 1, ¿qué nos dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es importante saber, hermano, qué son los dones. ¿Qué es un don espiritual? Es una capacidad, dice, sobrenatural, ¿ya? Qué bueno que le colocó el adjetivo ahí, porque si no sería normal, ¿cierto? Sobrenatural.
¿Qué más son los dones? ¿Ah? Herramientas, ok. Una dádiva de Dios, porque don es dádiva, o sea, un regalo. ¿Quién no sabía lo que eran los dones? O más bien, cómo se definen, cuántos son. ¿Qué hay hoy día de desayuno? Heladito. ¿Te regalé el heladito, no? Ah, pero usted lo quiso pagar por orgullosa. ¿No? ¿No se lo compró? Oh. Mi papá me lo regaló. Ya, tranquilo, ya, no se me desordenen. ¿Qué son? ¿Cuál era la pregunta? Ah, ¿qué está preguntando? ¿Qué son los dones? ¿Qué son los dones? Hay una definición completa. A ver, pongámosle una definición con color. ¿O estoy pidiendo mucho? No todos lo tienen. Solamente los hijos de Dios. Exacto. ¿Estamos bien ahí? Bien. Entonces, una capacidad o un talento sobrenatural dado por Dios, ¿cierto? Para sus hijos. ¿Para? ¿Qué más? Cosas que naturalmente no podemos hacer. ¿Dónde las hacemos? En la obra. En la obra. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar entonces. Entonces, Primera de Corintios, vamos a pasar. Primera de Corintios 12, verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si algún hermano que es nuevo, más probable, o nunca aprendió de esto, lo ignoraba, hoy va a poder entender resumidamente, ¿cierto? Porque no estamos haciendo una escuela sobre dones, ¿cierto? Un seminario sobre dones. Pero sí estamos haciendo sobre mayordomía, pero sí vamos a tocar los dones en su forma más global. No quiero, hermanos, que ignoréis. Hoy no va a ignorar más acerca de los dones. Va a entender qué es un don, que tiene que desarrollarlo para la obra de Dios, para el ministerio en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia en las iglesias acerca de los dones. Hay miembros que no saben qué son los dones. Hay iglesias que no se hablan acerca de los dones. Hay miembros que conocen los dones, pero no saben cuál es su don. Coloquémosle silencio a los celulares, por favor. Tercera vez. No saben cuál es su don. Y eso es terrible, hermano mío. Porque usted debería saber cuál es su don para poder servir al Señor y darle la honra y gloria con su vida y su ministerio. Debería saber y debería usarlo de forma espiritual, no de forma carnal. Porque muchos ya lo conocen, pero lo usan de forma carnal, que también es peor, también es malo. Entonces, en una buena administración de mi vida espiritual, yo entiendo cuál es mi don y lo uso para la gloria de Dios. Eso me va a hacer un buen mayordomo de Dios. Y eso le va a dar la gloria a Él. ¿Me entiende? Entonces, hay ignorancia en cuanto a esto, ¿cierto? Hay muchas ideas locas sobre los dones espirituales. Vamos a hablar de lo que son, cuándo se obtienen y cómo se usan. Este es un estudio resumido. Un don espiritual es escúchame bien, un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. Vamos a escuchar en este estudio que son dados por el Espíritu, son dados por Dios, son dados por Cristo. No se caliente la cabeza. La Trinidad trabaja, ¿cierto?, de igual forma. Entonces, un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación. Entonces, ¿cuándo llega el don? En el momento de mi salvación, cuando me salvo, ¿cierto? Vamos a hacer dos distinciones para que entendamos bien y no nos confundamos. La primera distinción, letra A, la distinción entre el don del Espíritu y los dones del Espíritu. ¿Qué es el don del Espíritu? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la paz con Dios y la paz de Dios? Había una distinción, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué es el don del Espíritu y qué son los dones del Espíritu? Es más fácil de lo que cree, ¿no?
¿Qué es el don del Espíritu? ¿Ah? No. 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 ¿Qué es don? El regalo del Espíritu. ¿Qué es? La salvación. No. ¿Cuándo fue el don del Espíritu? Sello. ¿Cuándo fue el don del Espíritu? ¿Cuándo fue el regalo del Espíritu? Cuando Jesús En Pentecostés. El don del Espíritu fue otorgado en Pentecostés. ¿Ok? Cuando el Espíritu Santo vino en respuesta a la promesa de Cristo. Ese es el don del Espíritu. Ya es el regalo que Dios dejó, el Consolador. Los dones del Espíritu son otorgados por el Espíritu hasta hoy. Ya esa es la distinción, para que no nos confundamos. El don del Espíritu es cuando el Espíritu descendió, ¿cierto? Y se posó en Pentecostés en las personas, en los creyentes, en este mundo. Y ahí no se fue más. Porque antes el Espíritu venía e iba. Venía e iba, ¿cierto? Y los dones del Espíritu son los que vamos a ver hoy, que son las capacidades sobrenaturales o los talentos sobrenaturales que son dados por Dios, por medio del Espíritu. Y también vamos a hacer la distinción entre dones y talentos, porque yo me acuerdo cuando una vez escuché a mi papá enseñando en jóvenes sobre ¿cuál don tienes tú, joven? Y uno dijo, yo tengo el don de arreglar autos. Y ahí digo, mi papá, no sabía si reírse o... ¿Qué son los dones y talentos? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Son diferentes, hermano Felipe? ¿Cierto? Son diferentes. Los dones y talentos son diferentes, hermanos míos. Un talento es una habilidad humana y natural con la cual se nace. Puede ocurrir en el área de la música, en el área de la oratoria, en el deporte, etcétera, ¿cierto? Muchos talentos. Pero ningún talento natural, por grande que sea, puede ser utilizado por su dueño para glorificar a Dios, a no ser que sea autorizado por el Espíritu Santo. Cuando esto ocurre, el talento se puede convertir en un don. Porque muchas veces, cuando yo hablaba con el hermano Felipe, hablábamos de este tema una vez, me preguntaba por los dones. Los dones van de igual forma relacionados con el carácter de la persona, con los talentos de las personas, que aún Dios puso. Si Dios arma todo, no piensa que yo nací por esto porque por causa de que se alinearon, no sé, los planetas, yo soy así. No, Dios lo hizo así, con un fin, ¿cierto? Con un fin, desde que fue un embrión, Dios lo creó con un fin. Amén. Entonces, al ser creyente, ese fin se va madurando y va administrando de mejor forma para darle la gloria a Dios. Y eso se va complementando con el don que recibe. Entonces, el talento es diferente al don, pero cuando es en Cristo se complementan y se pueden, ¿cierto?, potenciar. Esa es la palabra que quería, potenciar. Entonces, por ejemplo, consideremos a alguien que es un brillante músico y talentoso músico, como yo, ¿ya? Humildemente. Su habilidad es aclamada por las multitudes, ¿sabes? Con la que lo coloco en este ejemplo. Pero el artista no es cristiano. No es cristiano. No como yo sí. Y por lo tanto su talento no puede ser utilizado, ¿cierto?, en el Espíritu Santo, porque lo hace para el mundo, para la obra de Satanás. Pero digamos que el hombre escucha la palabra del Señor, se convierte y recibe al Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora es hijo de Dios. ¿Qué pasa con su talento? ¿No lo puede ocupar? Sí lo puede ocupar, ¿cierto? Entonces él utiliza su talento para la obra de Dios en cuanto a la música, le da la gloria a Dios en cuanto a la música. El Espíritu Santo ahora puede decidir que quiere transformar el talento natural del hombre en un don sobrenatural. ¿Hay un don específico que nos hable de la música? No, ¿cierto? No está el don de la música, ¿cierto? Pero sí hay un don en el cual podemos colocar el talento de la música. ¿Cuál podría ser? ¿No? ¿Misericordia? No. Exhortación. ¿Por qué? Porque la exhortación es el que anima, levanta, consuela. No sé, mi hermano Misericordia, tú tienes la misericordia y el talento de la música, pero no es mi ejemplo. Hay más dones, enseñanza, misericordia, pero yo lo vi en la exhortación, por la consolación, por el ánimo que puede despertar con la música en adoración a Dios. ¿Me entiendes?
Entonces, ocupó su talento, Dios lo ocupó su talento y lo potenció con el don que ya tiene al momento de nacer en Cristo, que era su don de exhortación, misericordia o enseñanza. Puede enseñar de la música, ¿cierto? También. Entonces, son distintos, pero al ser en un creyente se potencian, ¿ok? Y eso también se potencia con su personalidad, obviamente, madurada. Y como dijimos, con los talentos. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Vamos al número 2. Ya anotaron todo, ¿cierto? Sí. El alcance de los dones espirituales. El alcance de los dones espirituales. Vayan a buscar, por favor, 1 de Pedro 4.10. 1 de Pedro 4.10. Efesios 4, verso 7. Efesios 4, verso 7. 1 de Corintios 7, verso 7. 1 de Corintios 7, verso 7. 1 de Corintios 12, verso 7 y verso 11. 1 de Corintios 12, verso 7 y verso 11. Son las 10:15. Oh, ¿cómo pasó la hora? No llevo nada. ¿Cómo pasó esto? Administración del tiempo. Bien. El alcance de los dones espirituales. Letra A. Y lo hemos dicho. Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. Usted no puede decir, pastores, que yo no tengo ninguno. No, hermano. Cada creyente tiene al menos un don espiritual. ¿Quién cree tener dos? ¿Mano Daniel? ¿Quién más quiere tener dos? ¿Mano Marisel? ¿Quién está levantando? Ah, ¿Mano Joan? ¿Quién está levantando? ¿Gaby? Ya. ¿Joan también? ¿Bien? No se preocupen, no va a decir nada malo. Cada creyente al menos tiene un don espiritual. O sea, no puede decir, no, yo no tengo. Vamos a 1 de Pedro 4.10. ¿Qué dice? Amén. Bueno, Juan. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según como ha recibido. O sea, no, si es que ha recibido. Cada uno ha recibido. Entonces, administralo bien. Efesios 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros se le da la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno conforme a la medida del don de Cristo. 1 Corintios 7, verso 7. Páselo de ahí, hermana, para que se lo apague. Se lo coloque en silencio. Gracias. 1 Corintios 7, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Quisiera que todos fuesen como yo. Pero no, cada uno tiene su don. Pero dice, cada uno tiene su propio don. Corintios 12, verso 7 y verso 11. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. El 11. El 11, sí, el 11. 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, hermano y hermana, que tal vez no sabías qué son los dones, hoy ya sabes qué son los dones, ¿cierto? Y hoy ya sabes que tienes un don por lo menos. Ahora, ¿cuál? Esa es otra cosa. Tienes un don. Entonces, cada miembro tiene por lo menos un don, el cual es recibido en el momento en que llega a ser hijo de Dios. Ahora muchos no saben que lo tienen, pero sí lo tienen. Quizás está escondido y hay que revelarlo. Es como los sentidos, ¿cierto?, de un bebé. El bebé nace con los sentidos, pero no sabe que los tiene, ¿cierto? Hasta que va creciendo el bebé y los va descubriendo. Ay, puedo ver la mano, ¿cierto? Puedo ver bien, ahora puedo ver en color. Me pone siempre me doy cuenta que los bebés nacen viendo en blanco y negro. Al principio no ven nada, ¿no? ¿Cómo ven? Ven borroso, después como blanco y negro, y después de unos cuantos meses en color. ¿Ah? Y pueden ver bien. ¿Sabía usted eso, no?
Tuviste 3 hijos. No, va descubriendo sus sentidos, ¿cierto? Después empieza a comer. Ah, tengo gusto. Ah, esta comida rica, mamá, dame esta papilla, dame este molido. El otro lo voy a desechar, lo voy a botar por la boca. ¿Cierto? Así pasa con el recién convertido. No sabe que tiene un don, pero lo tiene. Hasta que va creciendo y administrando bien su vida y va viendo y dándose cuenta de qué don tiene en su vida. Pero lo tiene. No es que no lo tenga, hermano mío o hermana. Letra B. Ningún creyente tiene los mismos dones que el otro. Ningún creyente tiene los mismos dones que el otro. 1 Corintios 12, 27 al 30. Vamos a estar harto en ese capítulo. ¿Por qué no? Yo te voy a explicar por qué no, hermano. Espérame tantito. 1 Corintios 12, verso 27 al 30. ¿Quién lo puede leer? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Con este punto no me refiero a que en esta iglesia, por ejemplo, hayan 2 exhortadores. No me refiero a eso. Me refiero al desequilibrio que puede haber si en toda la iglesia hubiese el mismo don. Si la iglesia se orientase hacia un don. A eso me refiero, ya para que me entiendan bien. Acá entonces, como dije letra B, ningún creyente tiene los mismos dones que el otro. De lo contrario, en la iglesia habría un desequilibrio al poseer el mismo don en todos. Una iglesia debe crecer en la expresión de todos los dones en sus miembros. Sin duda, un don puede marcar el carácter de una iglesia, ser el predominante, pero de igual forma va a necesitar a los otros dones que lo acompañan. Por ejemplo, una iglesia con el don de evangelismo, una iglesia evangelizadora, va a necesitar de otros dones, porque no va solamente a captar almas nuevas, sino que va a necesitar dones que le enseñen, que le instruyan, que la hagan crecer a esas almas. O si no, la iglesia va a estar desequilibrada, va a ser liviana en cuanto a su crecimiento. Por eso en la iglesia debe haber, ¿cierto?, una variedad de dones. De hecho, la iglesia de Corintio tenía todos los dones. Vamos a hablar de eso. Tenían todos los dones y se jactaban de eso. Entonces tiene que haber una variedad de dones. Ah, que a mí me gusta esto, entonces yo debo tener esto. No. Dios colocó, el Espíritu colocó un don en usted, hermano mío. Y debe desarrollarlo. No porque, es que el de evangelismo es atractivo, porque mira, gana muchas almas, es genial ese don. Pero Dios no le colocó ese don a usted. Dios le colocó otro don. Y debe amarlo y debe hacerlo crecer y administrarlo bien. Ahora, no quiere decir que no hagamos obra de evangelista, no se justifique. Letra C. Todos los dones son necesarios. El mismo capítulo 12, verso 14 al 26, no lo vamos a leer en esta mañana, pero ahí nos sale que son necesarios. Cada miembro es necesario en el cuerpo. Aunque nos parezcan débiles, son necesarios. Algunos dones parecieran ser más notables y hasta deseables, pero todos los dones son de igual forma necesarios. No debo sentir que mi don me hace superior o inferior a los demás. Ningún don es ni superior ni inferior. ¿Ya? No, es que volvamos al evangelista. Yo soy evangelista. Bésenme la argolla, por favor. No, hermano, no eres superior porque ganas 100 personas al mes. No. Todos los dones son necesarios y son para la gloria de Dios, no para la jactancia del hombre. ¿Ok? Entonces, no porque usted no sea evangelista, hermana o hermano, pucha, estoy mal porque el otro mira como lo que hace, todos los frutos que tiene. No. En su área usted tiene que ser el mejor para la gloria de Dios. Por ejemplo, mi área es la profecía, la enseñanza, la administración. Yo tengo que ser mejor en ese sentido. Y tengo que complementar los otros dones y también hacerlos crecer. Ocasionalmente, operacionalmente, pero hacerlos crecer. Desarrollarlos de igual forma, pero innato, ¿cierto? Hay un don innato en mí, ¿cierto? Que Dios colocó, que no lo aprendí, sino que fue adquirido, dado por el Espíritu Santo. Entonces, todos los dones son necesarios. Letra D.
Nadie recibe todos los dones espirituales. Lo siento por aquel que decía yo los tengo todos. Primera de Corintios 12, versículos 7 al 10. Vamos a leer. Nadie recibe todos los dones espirituales. Primera de Corintios 12, versículos 7 al 10. ¿Para hoy día? ¿Qué lo leo hoy día? Amén. Amén. El Espíritu Santo reparte equitativamente, equilibradamente a la iglesia dones. Nadie los recibe todos. Yo tengo todos los dones. Eso es imposible. A menos que haya sido Jesucristo. Amén. Porque después, ¿cierto? ¿Qué pasa después si yo tengo todos los dones? ¿Qué pasa? ¿No se le ocurre? Aparte de la gloria, pero veámoslo en la parte práctica de la iglesia. ¿Qué pasa si yo tengo todos los dones? No, la parte práctica de la iglesia. Superiría a toda. No necesito de nadie. Y los dones no son un beneficio personal, sino que son un beneficio para la iglesia. Entonces no puedo tener todos los dones porque no se cumpliría el propósito del don, que es la edificación de la iglesia. Yo tengo un don, usted tiene otro don, y eso se complementan y hacen crecer la iglesia. Dios quiere que dependamos los unos de los otros, que nos necesitemos, y eso habla Corintios 12, de eso habla. Que nos necesitemos los unos a los otros y nos ocupemos los unos de los otros, aún con nuestros dones. Letra E. No puede ganar mérito por un don espiritual. Efesios 4, 7, creo que lo leímos también, ¿cierto? Sí, lo leímos al principio, ¿cierto? La dádiva, ¿cómo es? Dada por Cristo. O sea, no puedo ganar nada yo porque no fue algo que yo adquirí por mis capacidades o compré algo yo. No, fue algo otorgado, un regalo de Dios, un regalo de Cristo. Fue otorgado para mí, no hay mérito en mí. Sería una contradicción de términos. Un don es un regalo, ¿cierto? Cristo los da soberanamente a fin de edificar a la iglesia. Entonces, no hay mérito en mí al recibir un don. Es que como yo soy así, Cristo me colocó ese don. F. El Espíritu Santo decide qué don obtengo. 1 Corintios 12, verso 11. El Espíritu Santo decide qué don obtengo. ¿Manuel lo tiene ahí? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Repartiendo a cada uno, ¿cierto? En particular, como Él quiere. El Espíritu Santo decide qué don obtengo. Usted no puede decir, Dios, no quiero tener el don de la administración. No puede decir eso. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien decide el don o los dones y a quien se los entrega. Como hijo de Dios, no vamos en contra de su distribución y de su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Si Él me dio este don, entonces es porque es algo bueno para mi vida y algo bueno para la iglesia. Y no debo renunciar ni contradecir lo que Dios me ha dado. ¿Cómo era la palabra? Resistir, ¿cierto? Es lo contrario a mansedumbre. Resistir lo que Dios ha puesto en mí, me ha dado a mi vida. Más bien debería estar agradecido que Dios le dio un don. Debería estar agradecido. Y administrarlo, ¿cierto? Para su honra y gloria. Además, al ir creciendo podrá ir desarrollando otros dones. Pero para eso debe aceptar el suyo, el que Dios le ha dado. El que el Espíritu Santo ha repartido a usted, debe aceptarlo, hermano mío, y no ir en contra de eso.
administrarlo de la mejor forma para la edificación de la iglesia. Mano, cuando usted recibe el don, ¿cierto? Y usted lo desarrolla y lo administra bien, va a servir tanto al Señor y va a administrar bien su vida que va a ir adquiriendo otros dones. Va a ir desarrollando otros dones, porque su vida espiritual va creciendo. Va a ir desarrollando más talentos para el Señor, más capacidades para el Señor, porque recibió en un principio la palabra, recibió la voluntad de Dios como algo agradable y perfecto y se preocupó de crecer. Y el crecimiento que da, más crecimiento, ¿cierto? Letra G. Los dones que se me han dado son permanentes. Romanos 11:21, hermanas Cecilia. Amén. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones. Los dones entonces son permanentes. Son de por vida, no pueden ser quitados. Es que un tiempo tuve el de evangelismo y ya no lo tengo ya, por eso no hago nada. No, hermano, no es que no lo tenga, es que no lo está utilizando para la gloria de Dios. No lo está administrando bien. Ese es. Está en la carne. Aunque no le guste esa palabra. Está en la carne. H. Debo desarrollar los dones que Dios me da. Y lo hemos dicho, ¿cierto? 1 Timoteo 4, verso 14. Amén. ¿No bien? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es una pregunta buena. ¿Qué don se le dio a Timoteo? Exhortación y enseñanza. ¿Qué don se le dio a Timoteo? El de pastor. Es un don. Yo lo aprendí en el seminario, ¿cierto? Con los hermanos Jorge y hermano Roberto. Yo discutí, no, pues ¿cómo hacer un don? ¿Cómo hacer un don el de pastor? Pero es un don. Aparte de ser un oficio, es un don. ¿Por qué? Porque hay pastores que no tienen el don de pastores. Solamente tienen el oficio del pastor. Y cuando estudiamos los dones, en algún tiempo más, hermano Felipe, espérame tantito, un año más. ¿Ah? Me he esperado como 2 años con la mayordomía. Cuando estudiamos los dones, va a salir el don de pastor. Porque una cosa es tener el oficio y otra cosa es tener el don. Entonces, el don se debe desarrollar. No descuides el don que hay en ti. Se debe cuidar, se debe administrar, se debe desarrollar. Cuando le es dado un don, se entrega en forma, por ejemplo, de semilla. Hay que cultivarlo, hay que regarlo, ¿cierto? Hay que desarrollarlo para que dé fruto. Es como también como un músculo. Mientras más lo trabaja, más fuerte se pone, ¿cierto? Como están los brazos ahora de los obreros. El Javi ahí anda con sus músculos, lo molestamos. Ya no son limones, tiene ya unos pomelos ya. ¿Ah? Bueno, hoy día no vino, así que lo voy a pelar. No le cuenten, hermano. No. El músculo se desarrolla a medida que se va ejercitando. Yo tenía todos mis músculos ahí flácidos, ya los tengo más tonificados, ya estoy más durito. ¿Ah? Así es el don, hermano mío. Mientras más use su don espiritual, más fuerte y útil va a ser su don en la iglesia. Esto es administrarlo de buena forma para la gloria de Dios. Entonces su don usted tiene que usarlo en el espíritu para que vaya creciendo y así edifique la iglesia. Su don no está para tenerlo guardado, para protegerlo. No, este es mi don, lo voy a cuidar. No. Está para ser usado en la obra. Por ejemplo, letra I. Es un pecado desperdiciar los dones que Dios me dio. Es un pecado desperdiciar los dones que Dios me dio. En 1 Corintios 4, ¿cierto? Aprendimos ese versículo al principio de este estudio. ¿Se acuerdan? 4, verso 1 al 2. ¿Quién se lo recuerda de memoria? Yo necesito la empezada, necesito el empuje. Así pues, téngannos los hombres por servidores, no me lo cambien, servidores. A ver. Y administradores de los misterios de Cristo, de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora sí, ahí sí. Ya se nos está yendo el versículo.
Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El ejemplo de Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, que nos habla de la parábola de los talentos, ¿cierto? Ilustra la fidelidad exigida a los siervos de Dios. El hecho de que el Señor viajase lejos indica que habría mucho tiempo para poner a prueba la fidelidad de los siervos que quedaban. Sabemos que el siervo malo y negligente fue reprendido, ¿cierto? Llamado también siervo inútil, porque no fue fiel a las tareas encomendadas por su Señor. No tuvo parte en las recompensas. No cuidó lo que Dios le dio, lo que el Señor le dejó, su talento. No lo cuidó, no lo administró, no lo hizo crecer. Como los otros que lo multiplicaron, ¿cierto? El que tuvo 5 dio 10. No me confundo. 5 dio 10. Vaya. Y el que tuvo 2 dio 4. Ya, me confunde. Se me va la onda después el tiro. Entonces, es un pecado, hermano mío, desperdiciar los dones. Entonces deje de pecar, hermano. No desperdicie sus dones. Si quiere crecer en cuanto a la administración espiritual, debe administrar bien sus dones para la gloria de Dios. ¿Y cómo se administra? En la obra. No son para uso personal, son para el uso en la iglesia. Es, de hecho, a ver si alcanza. ¿Cristian ya fue? ¿Sí? Todavía no llega, ya alcanzamos a ver el número 3. El número 3. Ya notaron todo, ¿cierto? El propósito de los dones espirituales. Número 3. El propósito de los dones espirituales. Sí, lo cambié. Está más que claro que cuál podría ser el propósito de los dones espirituales. A ver. ¿Cuál es el propósito de la mayordomía? Siempre les digo lo mismo y nunca se acuerdan. Glorificar a Dios. Siempre les digo lo mismo. Glorificar a Dios, ¿cierto? El propósito de los dones es glorificar a Dios. Apocalipsis 4:11, usted puede ver eso. Pero en sí también y fundamentalmente es edificar la iglesia. El propósito de los dones es para edificar la iglesia. Efesios 4, versículo 12 al 16, 1 Corintios 12, verso 7 y el capítulo 14, verso 12. Ya hemos leído esos versículos, leamos el 1 Corintios 14, verso 12. 1 Corintios 14, verso 12. Amén. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procurad abundar en ellos para edificación personal. Edificación de la iglesia. Hermano mío, use su don en la iglesia para su edificación. No sirve de nada que tenga 3, 4 dones si no usa nada. No los utiliza en la iglesia. Esta habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente en su conversión está para ser usada para ministrar a otros y por consiguiente edificar o construir el cuerpo de Cristo. Entonces, no son para mi beneficio. No son para mi beneficio, sino para otros. Mi don está para beneficio de ustedes. Su don está para beneficio de nosotros. No para nuestro beneficio personal. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelos a otros. Y Corintios 12:7 nos decía: pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Contrario a lo que enseñan algunos, cuando recibes un don del Señor, no es para tu propio beneficio, no es para beneficiarse a sí mismo. Se le fue dado para beneficiar a otros, para bendecir a la iglesia. Incluso un don espiritual fuera de la iglesia es un ejercicio ilegítimo del don. Dios quiso que fueran utilizados a través de la iglesia para edificar al cuerpo. O sea, si yo me voy con mi don al mundo, no sirve de nada y es un ejercicio ilegítimo. Si, no sé, pues tengo el don de exhortación y me voy yo después a dar charlas de motivacionales a las empresas,
queriendo utilizar algo que Dios me dio. No sirve de nada. Es un uso ilegítimo. También son para producir madurez y estabilidad en nuestra familia, en la iglesia. Efesios 4, 11 al 14 nos dice que Él mismo constituyó ciertos dones y dio ciertos dones u oficios para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Una iglesia unida. Pero una iglesia unida debe administrar bien lo que Dios le ha dado para poder lograr la unidad. Para que no seamos niños fluctuantes, ¿cierto? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso dice el Señor que nos dio, y al administrar bien nuestros dones, producimos madurez, equilibrio en la iglesia, unidad. Si yo no uso el don que Dios me dio, entonces ustedes no van a ser edificados. Entonces va a haber un desequilibrio en la iglesia, ¿cierto? Entonces no lo uso solamente para mí, para edificarme, sino para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Seguramente ustedes conocen a una persona que empezó bien, pero de repente fue tragado por una secta antibíblica, ¿cierto? ¿Por qué? Es muy probable, y uno de los factores que influyen, y sin quitarle la responsabilidad a la persona que se fue, ¿cierto?, es porque los creyentes a su alrededor no estaban ejerciendo sus dones espirituales para ayudarle a crecer y ponerse, ¿cierto?, estable. Cuando tú usas tus dones, eso produce madurez y espiritualidad en la familia de la iglesia. Pero cuando los usas en la carne o inmaduramente, eso daña y destruye la iglesia. Hay 3 consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando estudiamos los dones espirituales. Primero, las motivaciones, ¿cierto? Estamos hablando del don, que viene de la palabra carisma. La motivación básica o la habilidad que Dios coloca dentro de cada miembro de una iglesia para expresar su amor a través de la misma. Romanos 12, verso 3 a 9 nos muestra los dones que Dios dio. Hay un don, ¿cierto? Hay una motivación. Luego está otra cosa que debemos considerar, es el ministerio. Ministerio viene también puede relacionarse con una buena administración, un servicio de Dios, o diaconía. Las oportunidades para ministrar o servir en y a través de la iglesia, capacitando a todos los miembros para ejercitar su motivación o ejercitar el don. O sea, debe haber un ministerio, para ejercitar los dones debemos servirnos, debemos motivarnos, administrarlos bien. Eso eso es parte del ministerio de cada persona. Cada persona tiene su ministerio, su servicio. Ministrar o el ministerio significa utilizar lo que Dios me ha dado a mí para servirle a Él y a las necesidades de otros. Eso es ministrar. Para que entienda bien qué significa la palabra ministerio. Yo tengo un ministerio y mucha gente se jacta. No, yo tengo el ministerio de tanto. O tengo un ministerio en la iglesia. Pero no saben lo que es ministerio. Ministrar significa utilizar lo que Dios me ha dado para y en beneficio de otros y para la gloria de Dios. Eso es utilizar un ministerio y cumplir el propósito de la palabra. Dios espera que lo que Él nos ha dado lo utilicemos para Él y su gloria. Ese es el ministerio, como dije. Y luego están las manifestaciones. Operaciones, ¿cierto? Viene de la palabra energema. En 1 Corintios 12:6 sale que hay distintas operaciones. Es el fruto en sí, manifestando en las vidas de aquellos a quienes ministramos. Las personas reciben diferentes dones de Dios, pero tanto Él como su obra están unidas. Dice que hay diversidad y hay diversidad, ¿cierto? Pero Dios es el mismo, Cristo es el mismo, el Espíritu es el mismo. O sea, hay diferentes manifestaciones, pero todos con una misma dirección y unidos entre sí. Entonces, ¿qué quiero decir con estas consideraciones? Cuando ponemos en práctica nuestra motivación, o sea, el don, a través de nuestro ministerio, el Espíritu Santo determina cuál manifestación va a beneficiar de una manera más efectiva a aquellos en la iglesia. Nosotros no debemos buscar estas manifestaciones, sino concentrarnos en nuestras motivaciones, nuestros dones. Esto es administrar bien mis dones espirituales para la gloria de Dios. Yo debo preocuparme de administrar bien mi don, de servir, de ministrarlo
y el Espíritu va a dar el fruto, ¿cierto? Dios va a dar el crecimiento, la manifestación. Y todo va a ir en unidad, en conjunto con su palabra, ¿cierto? Con incluso, como dice Corintios 12:6, con la Trinidad misma. Va a ir en conjunto. Bien, esos son entonces el propósito de los dones espirituales: glorificar al Padre, edificar la iglesia. Vamos a llegar hasta aquí. La próxima vez que nos reunamos vamos a ver el abuso de los dones y otros puntos más interesantes acerca de los dones.